El nombre de Jesús. Por Kenneth Hagin. W. Kenyon empezó su libro, El maravilloso nombre de Jesús, con este relato personal. Cierta tarde, mientras yo daba una introducción sobre el nombre de Jesús, un abogado me interrumpió y preguntó: ¿Usted quiere decir que Jesús nos delegó el poder legal de usar su nombre? Le dije: hermano, usted es abogado y yo soy una persona común. Dígame, ¿Jesús nos dio tal poder legal? Él dijo: si el lenguaje significa alguna cosa, entonces Jesús dio a la iglesia el poder legal. Entonces, le pregunté: ¿cuál es el valor de este poder legal? Él respondió: depende de cuánto hay por detrás de él, cuánta autoridad, cuánto poder este nombre representa. Entonces, comencé una búsqueda por descubrir cuánto poder y cuánta autoridad tenía Jesús. Todo poder y toda autoridad que Jesús tenía ha sido otorgado a su nombre. La pregunta es: ¿tenemos derecho legal para usar su nombre? La palabra de Dios nos enseña que lo tenemos. Él dice que podemos usar su nombre para lidiar con demonios. Él dice que podemos usar su nombre para ministrar sanidad. En realidad es ahí donde está el secreto, en el uso de este nombre. Hemos dependido demasiado de nuestra propia capacidad a libertar a alguien, cuando en realidad es el nombre quien lo hace. Kenyon escribió: la medida de su capacidad, la medida de la capacidad del Señor Jesús Cristo, es la medida del valor de este nombre, y todo de lo que está ungido, todo lo que se ha otorgado a este nombre nos pertenece, porque Jesús nos dio el uso incondicional de su nombre. El nombre en la oración. Jesús dice, al respecto del uso de su nombre en la oración. Juan 16:24. 24 Hasta ahora, nada pedisteis en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestra alegría se cumpla. Hasta ahora quiere decir hasta el tiempo presente. En otras palabras, hasta el momento en que Jesús hablaba aquí a los discípulos, nada habían pedido en su nombre. Ahora, Él les está hablando acerca de un nuevo día sobre la tierra, y está diciéndoles: pedid y recibiréis, para que vuestra alegría se cumpla. No pedimos por amor de Jesús. Pedir por amor de Jesús no es pedir en su nombre. Estamos pidiendo en pro de nosotros mismos. No es Jesús quien necesita de sanidad, somos nosotros quienes la necesitamos. No es Jesús quien necesita de una respuesta a la oración. Somos nosotros quienes la necesitamos. Debido a una falta de conocimiento en este sentido, muchas oraciones han sido destruidas y no funcionaron, porque fueron oradas por amor de Jesús en vez de en nombre de Jesús. Aquí en Juan, Jesús no solamente nos está dando el uso de su nombre en la oración según la nueva alianza, sino también declara que la oración dicha en su nombre recibirá su especial atención. Juan 16:23. 23. En verdad vos digo que todo cuanto pidiereis a mi Padre, en mi nombre, Él vos lo ha de dar. Note lo que Jesús está diciendo: usted puede pedir al Padre en mí. Nombre, yo endosaré asterisco, aprobaré, legalizaré el pedido y el Padre te lo dará a ti. ¡Qué tremenda promesa sobre la oración! Pero, como no entendemos lo que Jesús nos dice y porque en vez de haber sido enseñados por el Nuevo Testamento tuvimos un lavado cerebral religioso, es que diluimos las promesas de Dios. Nos aferramos a algo que Jesús nunca dijo. Adicionamos otras cosas. Hemos dicho cosas como estas: Dios hará si fuese su voluntad, pero puede que no sea su voluntad. No se encuentra este tipo de conversación en el Nuevo Testamento. Las personas se han conformado con que sus oraciones se queden sin respuestas, diciendo: de cierto, no era su voluntad, porque Él no lo hizo. Si hubiese sido su voluntad, Él lo habría hecho. Jesús declaró la voluntad de Dios aquí en Juan 16, 23,24. Me convertí un 22 de abril de 1933. Cuando nací de nuevo, estaba en el lecho de la enfermedad y de la impotencia. Fue allí que aprendí algunos de los secretos de la oración y del uso del nombre de Jesús que estoy compartiendo aquí. Me tomó algún tiempo aprender. Quedé 16 meses confinado en cama, no obstante en agosto de 1934, aprendí a orar la oración de fe y recibí mi sanidad. Ahora voy a decirle algo, y quiero que preste bastante atención a mi modo de decirlo. Algunas personas agarran parte de aquello que la gente dice y pierden la totalidad. Comprenda que cuando se trata de orar por una persona, la voluntad de ésta entra en juego.
Nadie puede, ni por la oración, ni por la fe, empujar sobre otra persona aquello que ella no quiere. Si pudiésemos, todos nosotros pasaríamos la salvación para todos, ¿no es así? Cuando se trata de orar por otras personas, la voluntad de ellas entra en escena y su duda puede anular los efectos de mi fe. La incredulidad de otras personas, no en tanto, no pueden afectar mis oraciones por mis propias necesidades. Mire, con la explicación que les di, esto es lo que yo quería decir. No oré ni una sola oración en 45 años, quiero decir, para mí y para mis hijos mientras ellos eran pequeños, sin que yo no haya obtenido respuesta. Siempre obtuve una respuesta, y siempre fue sí. Algunas personas dicen, Dios siempre responde las oraciones. A veces dice sí y a veces dice no. Nunca leí esto en la Biblia, se trata apenas del raciocinio humano. Jesús no ha dicho, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, no en tanto, a veces Dios dirá no y a veces dirá sí y a veces dirá, espere un poco. Hemos acrecentado cosas así a la Biblia en nuestra tentativa de dar al pueblo una respuesta sobre por qué la oración no ha funcionado para ellos. La razón, sin embargo, por la cual no ha funcionado para tales personas es porque no hicieron funcionar la palabra. Si no funcionase para mí, sería porque yo no estaba en armonía con la palabra. Una persona puede ser un buen creyente, santificado, separado y santo y aún así no poder con el mensaje cuando se trata de la oración respondida. Creemos que las personas deben de vivir una vida correcta, pero usted no puede venir jactándose de sí mismo cuando viene a orar. Usted no puede venir al trono de la gracia contándole a Dios todo cuanto usted ha realizado, jactándose de aquello y todavía obtener una respuesta. No, nosotros vamos al trono de la gracia llevando el nombre de Jesús y la palabra de Dios funciona hoy, tanto cuanto ya funcionó en el pasado. Pedid al Padre en mi nombre, dice Jesús. Yo endosaré asterisco, aprobaré, legalizaré, aquello y el Padre vos lo dará. Kenyon dice. Esto coloca a la oración en una base puramente legal, porque Él nos dio el derecho legal de usar su nombre. A la medida en que tomamos nuestros privilegios y derechos según la nueva alianza y oramos en nombre de Jesús, el asunto pasa a estar fuera de nuestras manos hacia las manos de Jesús, entonces, Él asume la responsabilidad de aquella oración, y sabemos que Él dice, Padre, gracias te doy porque me oyes. Es más, yo sé que siempre me oyes. Que el Padre siempre oye a Jesús, y cuando oramos en nombre de Jesús, es como si el propio Jesús estuviese orando, Él toma nuestro lugar. Esto no solamente coloca a la oración en una base legal, más sino en una transacción práctica. Cuando oramos, nosotros tomamos aquí el lugar de Jesús para cumplir su voluntad, y Él toma nuestro lugar delante del Padre. El nombre en el combate. El nombre de Jesús debe de ser usado en el combate contra las fuerzas invisibles que nos rodean. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús contra todos los poderes de las tinieblas. Marcos 16, 17,18. 1. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. 2. Tomarán serpientes en las manos y, si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño alguno, e impondrán las manos en los enfermos, y los sanarán. Me gusta la traducción que dice, y estas señales seguirán. Alguien que lo sigue está andando atrás de usted, pero quien lo acompaña está andando al lado de usted. Esta traducción concuerda con la escritura que dice que somos cooperadores con él, 2 Cor 6.1. En el griego, literalmente, Marcos 16.17 dice, estas señales acompañarán a los creyentes, en mi nombre harán. Cada hijo de Dios es un creyente. Puesto que estas señales son operadas en mi nombre, deben pertenecer a todo hijo de Dios, porque el nombre de Jesús pertenece a todo hijo de Dios, en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Tenemos el derecho de hablar en lenguas en nombre de Jesús, tomarán serpientes, y, si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño alguno, e impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Aquí, dice Kenyon, Jesús está revelando su parte en la gran comisión. Examinemos aquel grandioso documento allá en Mateo. Mateo 28, 18-20. 18 Y, acercándose Jesús, les habló diciendo, me es dado todo el poder en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
20 enseñándoles a guardar todas las cosas que vos he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Amén. La traducción de Almeida revisada y corregida registra que Jesús dice: todo el poder, más de una palabra griega es traducida como poder en el Nuevo Testamento. El Expository Dictionary of New Testament Words de W.E. Vine demuestra que en este caso la palabra traducida aquí por poder es una palabra más frecuentemente traducida por autoridad. Muchas traducciones dicen así. Jesús dice: toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Observe, si usted para de leer exactamente aquí, usted tal vez se regocije, diciendo: gracias a Dios Jesús tiene la autoridad. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él la tiene. Pero esto no es todo lo que Jesús dice. Inmediatamente, Él autorizó a la iglesia a salir en su nombre. Me es dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Cierto pastor me escribió después que yo apareciera en el programa de televisión, el Club 700. Él siempre fue enseñado a creer que si Dios quiere hacer alguna cosa, Él lo hace, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, es solo dejarlo por cuenta de Dios. No en tanto había enfermedades en el hogar de este pastor. Había depresión mental en su propia vida. Simplemente aceptaba la idea de que Dios estaba operando alguna cosa. Fue prosiguiendo de aquella forma en su ministerio durante años, deprimido y personalmente oprimido, y con dolencias y enfermedades en su familia. Había años en que no obtenía ninguna victoria en su vida. Sin embargo, me escribió: Dios estaba ya tratando conmigo, y creo que estoy bien cerca de oír lo que usted dice. Dios estaba tratando de llevar la verdad al espíritu de este pastor, y este no es un problema que Dios tenga que tratar en lo relacionado a las cuestiones de esta tierra, esto es asunto de nosotros. Escribió: cuando usted comenzó a hablar algunas cosas, mis ojos fueron abiertos. Comencé a ver. Parecía que el Señor hablaba a mi corazón y decía: esto es lo que he tratado de decirte todo el tiempo. Debido a que nuestra mente ha sido educada de cierta manera, a veces nos es difícil oír con nuestro corazón. Estoy comenzando a percibir, dice él, que cabe a nosotros hacer algo al respecto de estas situaciones que existen, que Él nos autorizó para hacerlo así. Haciendo un resumen, esto es lo que Jesús dice: toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Ahora estoy autorizándoles a ustedes. Estoy enviándolos para ser discípulos en todas las naciones. Y es que estoy con vosotros siempre. ¿Cómo es que Él está con nosotros? Volvamos para el capítulo 18 de Mateo. Mateo 18:19. 19 También vos digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, eso les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¡Qué versículo maravilloso! Es una declaración maravillosa de los hechos. Pero pienso que no percibimos lo que Jesús está diciendo, porque sacamos aquel versículo del contexto y lo citamos solo, al final de cuentas es en el versículo siguiente que Él nos da el motivo y el secreto. Mateo 18:20. 20 Porque donde estuviesen 2 o 3 reunidos, en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos. ¡Aleluya! Mire, aquí también, cuando tomamos este versículo 20 y lo sacamos de su contexto, citándolo solo, lo que decimos es cierto, sin duda alguna, más dejamos la impresión de que este es el impacto total del versículo. Un ejemplo de esto es cuando nos reunimos en un culto en la iglesia y decimos: el Señor está aquí, porque Él dice: donde estuvieran 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Esto es verdad en cierto sentido, mas no es realmente aquello de lo que se habla en este versículo. No está hablando en relación a un culto en la iglesia. Está hablando de aquellos 2 en la tierra que están en mutuo acuerdo. Nos está revelando del por qué esto va a funcionar para aquellos 2, hasta mismo para un tercero. En verdad vos digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desligares en la tierra será desligado en el cielo. También vos digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, eso les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estuvieren 2 o 3 reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy. Él está bien presente para garantizar que aquello que aquellos 2 o 3 concordaron pidieron en común acuerdo, venga a suceder. Ahora volvamos al capítulo 28 de Mateo, donde Él dice: es que yo estoy con vosotros todos los días.
¿Cómo es que Él está con nosotros? Bien, Él dice que donde aquellas 2 o 3 personas estuvieran de acuerdo al respecto de cualquier cosa que pidieren. En mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos. Este es el secreto. Él está con nosotros en el poder y en la autoridad de su nombre. Los recursos de Jesús. W. Kenyon hace estas declaraciones poderosas y después lanza un desafío emocionante a la iglesia. Cuando Jesús nos dio el derecho legal de usar este nombre, el Padre sabía todo en cuanto a lo que comprende a este nombre cuando fuese susurrado en el corazón, y es su alegría reconocer este nombre. Por lo tanto, las posibilidades riquezas comprendidas en este nombre están más allá de nuestro entendimiento, y cuando Él le dice a la iglesia, cualquier cosa que por ventura pidieren al Padre en mi nombre, Él nos está dando un cheque firmado cobrable con los recursos del cielo y nos invita a llenarlo. Valdría la pena si la iglesia comenzase un estudio exhaustivo de los recursos de Jesús con el fin de valorar la medida de las riquezas que este nombre ofrece a la iglesia hoy en día. Los cristianos están donde están en la vida porque llenaron sus propios boletos o su propio cheque, por así decirlo, para llegar hasta allá. La mayoría de ellos llenaron cheques pequeños porque tenían una visión pequeña de Jesús y de este nombre. Algunas pocas veces cuando fue necesario, firme mi nombre en un cheque y deje que otra persona lo llenase. No quería que llenasen cualquier cosa que quisiesen. Mas lo que Jesús hizo es lo siguiente: Él firmó un cheque y lo entregó en nuestras manos. Hay demasiadas personas que llenan el cheque con el valor de $1000, pensando que estaban siendo humildes, cuando deberían haberlo llenado por una suma de $100 millones. Por eso han vivido en un bajo nivel de vida. Jesús dio este cheque a los pastores de las congregaciones locales, diciendo, por ejemplo, es solo ustedes llenarlo. Pues ellos lo llenaron con un valor de unos pocos soles, y durante 25 años se instalaron en una construcción mal acabada que avergüenza el nombre de Jesús. ¿Solo fue eso lo que su nombre consiguió proveer? En la vida individual, la misma verdad es aplicable. Muchos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu viven en un bajo nivel de vida, vencidos por el diablo. En realidad hablan más del diablo que de cualquier otra cosa. Cada vez que cuentan una desventura exaltan al diablo. Cada vez que cuentan cuán enfermos se sienten, exaltan al diablo. Él es el autor de las dolencias y de las enfermedades, y no Dios. Cada vez que dicen, parece que no lo vamos a conseguir, exaltan al diablo. No. Hablemos de Jesús. Hablemos del nombre de Jesús. Él nos dio individualmente un cheque firmado, diciendo, llénelo. Nos dio un cheque firmado para ser cobrado con los recursos del cielo. Nuestra vida se transformaría si hiciéramos un estudio exhaustivo de los recursos de Jesús a fin de evaluar la medida de la riqueza que hoy este nombre contiene para la iglesia y para todo creyente. Si tenemos el nombre en poca estima, con poco respeto, no esperaremos mucha cosa, porque no sabemos que nos pertenece. Capítulo 2. El nombre más excelente. ¿Cómo surgió? Kenyon dice que los hombres obtienen nombres grandiosos de 3 maneras. Algunos hombres nacieron para tener un nombre grandioso, un rey, por ejemplo. Otros vuelven grandiosos sus nombres mediante sus realizaciones. Aún así otros reciben un nombre grandioso por legado. El nombre más excelente vino por todos estos 3 medios. El nombre de Jesús es grandioso porque Él heredó un nombre grandioso. Su nombre es grandioso por causa de sus realizaciones. Su nombre es grandioso porque le fue dado. Vamos ahora a examinar en profundidad estas verdades maravillosas. Están casi más allá de nuestra capacidad de comprensión. Pero a medida que nosotros nos alimentemos de ellas, poco a poco se volverán parte de nuestra conciencia interior. Necesitamos captarlas, aunque sean rechazadas, en nuestra cabeza, no en nuestro espíritu. No obstante, necesitamos pasar por nuestra cabeza para que descienda al fondo de nuestro corazón. La mente es la puerta del corazón. Una vez que estas verdades realmente resplandezcan en nuestro corazón, será dicho de nosotros, conforme se decía en el Antiguo Testamento, hay gigantes en la tierra. Porque esto hará con que nos volvamos gigantes espirituales. Algunos de nosotros hemos conseguido captar un poco de esta verdad y hemos realizado proezas. Pero, si nos profundizamos cada vez más, creo que podremos llegar al punto en que no vamos meramente a hacer una visita ocasional a este lugar, viviremos allí. Capítulo 3. Por herencia.
Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos 1.1-6. Jesús heredó un más excelente nombre que el de ellos. Él heredó un nombre más grandioso que de cualquier ser angelical. Como hijo, Él es heredero de todas las cosas. Él es la exacta expresión de Dios. Él es el resplandor de Dios. O según dice cierta traducción, Él brilla con el brillo del Padre. Él es Dios que nos habla. Y Él heredó un nombre más excelente. Cuando lo heredó, no heredó cosa alguna en el cielo, antes de venir a esta tierra, porque Él ya lo poseía todo. No lo heredó cuando vino a la tierra, porque la epístola a los Filipenses dice que Él se despojó de toda la honra y de toda la gloria. ¿Cuándo fue que Él heredó su nombre? Hay un indicio en los siguientes versículos. Hebreos 1.4, 5. 4 hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 5 porque a cuál de sus ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, hoy te engendré. Estos versículos nos dicen cuando Él heredó este nombre más excelente. Fue cuando Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy te engendré. En este día. Fue que sucedió, en el día en que Él fue engendrado. ¿Cuándo Jesús fue engendrado? La mayoría de las personas piensan que Él fue engendrado cuando entró en el mundo como el niño de Belén. No. Oh. No. Engendrado significa nacido. El Hijo de Dios no nació cuando tomó sobre sí la carne humana. Él preexistía con el Padre. Simplemente asumió un cuerpo. Hebreos 10.5. 5 por lo que, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, antes un cuerpo me preparaste. No nació cuando vino al mundo, siempre preexistió con el Padre. Mis observaciones están en corchetes en las siguientes escrituras. Juan 1.1,14. 1 en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. 14 y el Verbo, que ya existía, y no necesitaba de ser engendrado o nacer, se hizo carne y habitó entre nosotros. No. Tú eres mi hijo, hoy te engendré, no está hablando del día en que Él tomó un cuerpo para sí mismo. ¿Cuál era entonces? Hechos 13:33. 33, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, hoy te engendré. ¿Cuándo fue entonces que Jesús fue engendrado? Cuando Él fue resucitado. En aquella mañana de resurrección. ¿Por qué necesitaba ser engendrado, o nacer? Porque se volvió como nosotros éramos, separados de Dios. Porque probó la muerte espiritual por todos los hombres. Su espíritu, su hombre interior, fue al infierno en nuestro lugar. Hebreos 2:9. 9 vemos, sin embargo, coronado de gloria y de honra a aquel Jesús que fuera hecho un poco menor que los ángeles, por causa de la pasión, padecimiento, de la muerte, para que, por la gracia de Dios, probase la muerte por todos. La muerte física no removería nuestros pecados. Probó la muerte por todos los hombres, la muerte espiritual. Jesús es la primera persona que nació de nuevo. ¿Por qué su espíritu necesitaba nacer de nuevo? Porque quedó separado de Dios. ¿Recuerdas cómo Él exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas no saben lo que la Biblia quiere decir cuando habla acerca de la muerte. La muerte, en la Biblia, nunca significa el fin de la existencia. Nunca. Varios tipos de muerte son referidos en la Biblia, y hay 3 tipos con los que necesitamos familiarizarnos. 1. La muerte espiritual. 2. La muerte física.
3. La muerte eterna, o la segunda muerte, siendo lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte espiritual? Es lo opuesto a la vida espiritual, no significa el fin de la existencia. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais vosotros muertos en ofensas y pecados, es decir, antes de nosotros nacer de nuevo. En cuanto a dar vida, en estas circunstancias, vea Efesios 2:5. Pablo escribió a Timoteo y escribió acerca de algunas personas que estaban muertas, aunque aún vivían, 1 Tim 5:6. No quería decir que habían dejado de existir. Cuando decimos que un pecador está muerto espiritualmente, no queremos decir que su espíritu no exista. Su espíritu existe, de hecho, existirá eternamente, porque aquella parte del hombre, sea el salvo o no, es como Dios. El hombre es un espíritu eterno, posee un alma. Pero el espíritu de pecador no está en comunión con Dios, tampoco se familiariza con él. Dios le dijo a Adán, al respecto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día en que de él comieras, ciertamente morirás. Gn 2:17. No se refería a la muerte física, porque Adán no murió en aquel día físicamente. En el momento en que él comió del árbol, en realidad él murió espiritualmente. Eso no significa que Adán dejó de existir. Significa que inmediatamente quedó fuera de la comunión con Dios y de la relación con él. Adán había andado y hablado con Dios, en comunión con él, en relación con él. Esta vez, cuando Dios descendió por la virada del día para comunicarse con él y tener comunión, no encontró a Adán en ningún lugar. Dios lo llamó, Adán, ¿dónde estás? Adán respondió, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque el peco. El pecado nos separa de Dios. La muerte espiritual significa la separación de Dios. En el momento en que Adán pecó, quedó separado de Dios. La muerte espiritual significa algo más que estar separado de Dios. La muerte espiritual significa tener la naturaleza de Satanás. Jesús dijo a los fariseos, ustedes tienen por padre al diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se afirmó en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él profiere mentira, habla de lo que es propio de él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Los fariseos eran muy religiosos. Iban a la sinagoga los sábados, oraban, pagaban sus diezmos, ayunaban y hacían muchas otras cosas excelentes y buenas, pero mintieron al respecto de Cristo y lo asesinaron. Jesús dijo que eran hijos del diablo, tenían las características del diablo. Cuando la persona nace de nuevo, toma sobre sí la naturaleza de Dios, que es vida y paz. La naturaleza del diablo es odio y mentira. Jesús probó la muerte espiritual, por todos los hombres. El pecado es más que un acto físico, es un acto espiritual. Jesús se volvió aquello que nosotros éramos, con el fin de que nosotros nos volviéramos en aquello que Él es. 2 Corintios 5:21. 21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús se hizo pecado. Su espíritu fue separado de Dios, y Él descendió al infierno en nuestro lugar. Note, en el siguiente texto bíblico, que Pedro, predicando el día de Pentecostés al respecto del Señor Jesucristo, dijo, no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo animo a leer en su totalidad el mensaje de Pedro. Resalta el hecho de que David, en el Salmo 16, 8-10, realmente estaba profetizando por el Espíritu de Dios. Hechos 2, 25-27, 29-31. 25. Porque de él dice David, siempre veía delante de mí al Señor, porque está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. 26. Por eso, se alegró mi corazón, y mi lengua se gozó, y aun mi carne ha de reposar en esperanza. 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 29. Varones hermanos, me sea lícito deciros libremente acerca del patriarca David, que él murió y fue sepultado, y entre nosotros está hasta hoy su sepultura. 30. Siendo, pues, el profeta y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentara sobre su trono. 31. Viéndolo antes, hablo de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pablo está hablando acerca de la misma cosa en Hechos 13:33.
Hechos 13:33. 33 como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, hoy te engendré. Queda claro que tanto Pedro cuanto Pablo están hablando al respecto de la misma cosa. Usted no podrá comprender la autoridad del nombre de Jesús hasta comprender este hecho. Allá abajo en la mazmorra del sufrimiento, allá en el fondo del propio infierno, Jesús satisfizo las demandas de la justicia para todos nosotros, individualmente, porque Él murió como nuestro sustituto. Dios en el cielo dijo, es suficiente. Después, lo resucitó. Trajo su espíritu y alma para aquí arriba, sacándolo del infierno, resucitando su cuerpo de la sepultura, y dijo, tú eres mi hijo, y hoy te engendré. ¿Qué día es hoy? El día en que Él fue engendrado. El día en que Él fue resucitado. Por tanto, este es el día en que Él heredó un nombre más excelente.